Amados hermanos, el tema del día de hoy es una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta, hermanos? ¿Ya lo leyeron algunos de ustedes ahí en el boletín? ¿Cómo son tus peticiones? ¿Cómo le pedimos al Señor, hermanos? Tenemos que meditar en ello también. ¿Cómo le pedimos al Señor? ¿Qué cosas le pedimos a Dios? ¿En qué basamos nuestras necesidades, hermanos? Y eso quiero, hermanos, que en lo que meditemos el día de hoy, hermanos, en esta pregunta. ¿Cómo son tus peticiones? Hay algunos creyentes que piensan que cualquier solicitud que concluya con las palabras en el nombre de Jesús se cumplirá automáticamente. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de esta manera? Que lo que yo le pida a Dios, lo que sea, si lo hago en el nombre de Jesús, Él lo tiene que cumplir. Hermanos, orar en el nombre de Jesús no es garantía de que se concedan nuestros deseos o cualquier petición que nosotros le traigamos delante del Señor. Es cierto, hermanos, que nuestro mismo Señor Jesucristo prometió que hacer todo lo que le pidamos en su nombre. Sí, de hecho, si nosotros leemos, hermanos, en Juan 14:14, vamos a leer todos juntos esta cita bíblica. ¿Qué es lo que dice? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y hermanos, de este texto, hay muchos que se agarran para hacer esta afirmación. Todo lo que yo pida, el Señor lo tiene que cumplir. Y a veces usan esa palabra, lo tiene que cumplir. Todo lo que yo le pida a nuestro Señor Jesucristo, mientras los haga en su nombre, Él lo tiene que hacer porque Él lo prometió. Y hay quienes hasta nos ponemos exigentes, ¿no? De repente, ¿por qué, Señor, no me contestas si yo te lo pedí en tu nombre? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Y es que tristemente, hermanos, muchas veces nosotros tenemos el concepto de que Dios parece más un genio en la lámpara, que cuando la frotemos Él nos va a cumplir tal o cuales deseos. Tienes tantos deseos. Una vez que yo vengo a Cristo, el Señor te va a conceder todos los deseos. Hermanos, no podemos basar este concepto de oración solamente en este versículo, sin considerar el contexto y otras enseñanzas sobre el tema a lo largo de las Escrituras, y no solamente del pasaje de Juan 14, sino en todas las Escrituras nos vamos a dar cuenta cómo el Señor quiere que le pidamos, cómo quiere el Señor que nos acerquemos delante de Él. Porque, hermanos, si nosotros pedimos de esa manera, nos vamos a llevar mucha confusión, nos vamos a llevar muchas decepciones en el momento en el que el Señor no responda a nuestras oraciones como esperamos. A menudo, hermanos, la oración sin respuesta no se trata de la falta de la voluntad de Dios para responder, sino que tiene que ver con solicitudes hechas con motivos incorrectos o con una perspectiva limitada. Vamos a tener tres cosas en cuenta, hermanos, basados ahí en la lectura que hicimos de la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Veamos lo que dice el versículo 13, hermanos. Dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para empezar, hermanos, esta carta se le adjudica al apóstol Juan, al mismo que escribió el Evangelio según San Juan. Es uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y tanto el Evangelio, hermanos, como la primera epístola tienen muchas similitudes en su forma de escritura sobre todo, pero también en la temática. De hecho, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, hermanos, el Evangelio de Juan fue escrito para motivar a los lectores a la fe en Jesús, para que pudieran recibir la vida eterna. Y esto lo leemos ahí en el propósito de Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, tanto el Evangelio de Juan, y nos damos cuenta que también, hermanos, el Primera de Juan, también va con la misma motivación para aquellos que lean, crean en Jesucristo, crean en su ministerio, crean en su muerte y crean en su resurrección y confíen en ello. Y es que, hermanos, en esa época,
en la que está viviendo el apóstol Juan, hay muchos que están diciendo cosas contrarias. Están hablando acerca de que Jesús no resucitó, que Jesús realmente no era el Mesías, y esto se estaba metiendo a la iglesia. Y empezaban a meterse muchas filosofías griegas también en la forma de vivir, al punto en el que decían, bueno, es que tal vez no resucitó de verdad, tal vez solamente es algo, una anécdota solamente, y pues bueno, hay que seguir mirando a Dios, y esto específicamente lo decían los judíos, y los gentiles terminaban regresándose a sus ídolos. Terminaban regresándose a los falsos dioses, a sus rituales. Y por eso es que también es necesaria esta carta, esta epístola. Y esta es una epístola general que no tiene una iglesia a la que se le manda, sino que fue enviada a varias iglesias en Asia Menor, para que se conocieran y recordarles, acuérdense quién es Jesucristo, recuerden lo que Él ha hecho, recuerden por qué se cumplen las profecías en Él y confíen en eso. Y hermano, algo bien importante, hermanos, antes de que nosotros pidamos al Señor, de primero debemos creer en Él. Debemos ser salvos, mis estimados hermanos. Por eso en este primer punto yo puse que debemos creer que somos salvos. Y por eso el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es bien importante, hermanos. Hay muchas de nosotros que probablemente estamos en la iglesia y seguimos aquí tal vez muchos años y no logramos comprender esta verdad. No confiamos en Jesucristo. No confiamos en su ministerio, no confiamos en su muerte ni su resurrección. Hay quienes inclusive, bueno, sí, Jesús fue un buen hombre con buenas enseñanzas, pero no creo que sea Dios. Y eso, hermanos, ese mensaje se ha venido transmitiendo de generación en generación y hasta nuestros días, hermanos, sigue muy vigente. Hay muchas personas que dicen, sí, Jesús fue un gran hombre, pero no fue Dios. Realmente no resucitó, fue un invento, pero tiene muy bonitas enseñanzas, hay que seguirle, y de repente pues reducen a la persona de Jesús a un hombre bonachón, inclusive medio hippie, ¿verdad?, que enseña el amor, y debemos creer quién es nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos vida eterna. Una vez, hermanos, que nosotros tenemos este conocimiento y creemos con todo nuestro corazón, empezamos a tener una relación con Él. Empezamos a vivir bajo sus mandamientos, porque Él mismo dijo, si me amas, cumple los mandamientos. Si tú amas al Señor, cumple sus mandamientos y empieza una relación. ¿Y cómo puedo conocer los mandamientos? Pues hay que acercarnos a su palabra que Él nos ha dejado revelada para que Él se vaya dando a conocer a nosotros. Y se va dando a conocer a nosotros a través de las Escrituras, a través del escudriñamiento de ellas, a través, hermanos, de la misma predicación. Es que nosotros también nos vamos conociendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, hermanos, lo primero que quiere es que nosotros creamos en Él y que tengamos una relación muy personal con Él. A través de las relaciones, hermanos, tenemos que tener una conversación. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen una relación con alguien que no conocen? Yo creo que nadie, ¿verdad? Sería absurdo. ¿Te imaginas decir, ay, tengo un gran amigo, me llevo súper bien, pero no lo conozco ni me interesa? Y a veces esa es nuestra actitud con el Señor. Por eso es parte fundamental de decir, yo creo en el Señor y voy a empezar a caminar para seguir conociéndolo cada vez más. Antes, hermanos, que nosotros le pidamos cualquier cosa, tenemos que tener una relación con Él, conversación, debemos desear estar con Él, hermanos. Debemos nosotros alabarle, reconocerlo, realmente conocer quién es Él, para que nosotros le podamos pedir cualquier cosa. Por eso muchas veces de repente erramos cuando podemos llegar a decir, bueno, yo, Señor, yo te acepto en mi corazón y ahora le empiezo a pedir cosas, ¿verdad? No es así, es una relación que el Señor quiere tener con nosotros. Quiere realmente, Él nos conoce y Él quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la conversación. Cuando nosotros oramos, hermanos, no se trata de solo llegar y tal vez hincarnos o hacer el ritual que hacemos para la oración y empezar a pedir. La oración, hermanos, es una conversación, es hablar con Dios. Ese es el significado de la oración. La oración no es pedir, ni tan solo dar gracias, es una conversación. Y en una conversación hay alguien que habla, y alguien que escucha, y alguien que responde, y alguien que responde de regreso y empieza una conversación.
Realmente, hermanos, el Señor quiere que antes que cualquier cosa nosotros tengamos tanta necesidad de Él, que antes de pedirle cualquier cosa solo querramos estar con Él. Es muy feo, hermanos, que de repente lleguemos con alguien que tal vez no conozcamos o no nos relacionamos tan bien y le empecemos a pedir cosas. No sé si les ha tocado en algunas ocasiones. Yo esta semana estábamos riéndonos con mi esposa porque hay un video donde sale una muchacha que llega con su esposo y le empieza a hablar con palabras bonitas y le empieza a decir, pues cariñitos, ¿verdad? Y luego responde el esposo rotundamente, no hay dinero. ¿Por qué lo dice? Porque él ya sabe que le viene a hablar y le empieza a hacer ahí la barba porque algo le va a pedir. Y a veces así nos comportamos nosotros con el Señor. Ahorita no me ha pasado con mis niñas todavía, pero yo sé que en algún momento de repente Beca o Elizabeth, ay papi, ay qué bonitos te ves hoy, ay qué bien estás, y me va a empezar a decir. Y uno, ¿qué es lo que luego se le viene a la mente? ¿Qué es lo que quieres? Porque muchas veces no actuamos así en nuestro día a día. Tenemos que actuar así. Maridos a sus esposas, esposas a su marido, padres con hijos, hijos con padres. Una buena relación se cosecha no solamente de ver qué me puedes proveer o qué me puedes dar. Se trata de tener una conversación, de tener una relación, de disfrutar, hermanos, el tiempo que nosotros compartimos con nuestra familia, con nuestros amigos. Y es ahí cuando entra una confianza y podamos nosotros pedir con confianza. Y ya ni siquiera se trata de lo que yo quiero o lo que me puedas dar. Muchas veces en la conversación ya salió lo que necesitamos. Y hay veces que hasta nos lo dan antes de que nosotros pidamos algo, porque ya nos conocen. Y también sabemos lo que nos pueden dar o lo que nos quieren dar según lo que nosotros lo conocemos. Y eso es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Vamos a continuar. En el punto 2, hermanos, el versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo, aquí dice conforme a su voluntad, pero lo primero, hermanos, es la palabra confianza. Confianza, si nosotros creemos en Él, lo conocemos a Él, disfrutamos de la vida eterna porque ya sabemos quién es Él, tenemos la seguridad, hermanos, de a dónde vamos a ir, pues cuánto más va a crecer nuestra confianza en Él porque ya vamos conociendo al Señor. Y esta es la confianza. Cuando pedimos, hermanos, de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos la confianza de que Él va a responder a nuestras peticiones. El propósito de la oración, hermanos, no es presionar a Dios para que haga lo que queremos, sino someternos a sus deseos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Mientras más lo conocemos a Él, mejor conocemos sus intenciones para nuestras propias vidas y para la vida del mundo donde vivimos. La base, hermanos, de la oración es el simple hecho de que Dios escucha nuestras oraciones. La palabra que usa Juan para confianza, hermanos, es sumamente interesante. La palabra en griego es parresía. Y en su origen, hermanos, la palabra parresía quería decir libertad de palabra. Es decir, hermanos, que aquí la palabra que está utilizando el apóstol Juan es para decirnos, tú tienes toda la libertad, una vez salvo, de poder conversar con Él, de poder tener esta relación con Él, y de ahí nace esta confianza. Tener, hermanos, la libertad de hablar con Dios es tener esta confianza. Debemos, hermanos, entonces también aprender a confiar en la perspectiva de Dios. Cuando nos sometemos a su voluntad, hermanos, y oramos según su palabra, tenemos que ser pacientes, sabiendo que el Padre conoce el momento y el lugar para todo. Y a medida que continuamos orando, hermanos, comenzamos a agradecerle y a esperar la respuesta con fe. Porque el Señor, hermanos, sabe todo lo que necesitamos y todo lo que es mejor para nosotros. Pero esto, hermanos, lo vamos conociendo cuando empezamos a adquirir confianza en hablar con Él, en relacionarnos con Él. Cuando tú conoces a una persona, hermanos, empiezas a conocerlo más profundamente, empiezas a conocer sus ideas, su filosofía, sus pensamientos, sus gustos y así sucesivamente. Y de esa manera tú sabes qué te puede dar, qué no te puede dar, qué le gusta darte, qué no le gusta darte. Y eso es hermoso cuando uno puede tener tanta relación con alguien que tú llegas a confiar en lo que esa persona quiere darte, lo que puede darte y lo que sabes tú que te ha aconsejado que no lo hagas porque te va a ir mal. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad es porque le hemos ido conociendo a tal punto
que sentimos, hermanos, alivio, inclusive para saber qué pedir y qué no pedir. Cuando conocemos su voluntad, hermanos, es que empezamos a orar correctamente, a pedir cosas de manera correcta, a pedir aquello que el Señor sabe que quiere darnos y no pedir lo que el Señor no quiere darnos. Tristemente, hermanos, yo en muchas ocasiones durante mi infancia escuché a líderes, a amigos, inclusive hasta pastores de repente decir: si tú le quieres pedir algo al Señor, sé muy específico con lo que le pidas. ¿A cuántos se nos han dicho esto? A mí me lo llegaron a decir, inclusive ponían un ejemplo: si tú quieres un coche y realmente lo deseas, dile al Señor cómo lo quieres. Dile si lo quieres rojo, si lo quieres azul, el tamaño del ring, de qué modelo, de qué año, y como tienes tanta convicción, el Señor te lo va a dar. Y pues qué errado, ¿verdad? Porque muchas personas ahí estaban orando. ¿Cuántos hermanos les enseñaron a pedir así por su esposo o por su esposa? Por el novio, por la novia, por alguna relación. Yo también lo llegué a escuchar. Si tú quieres, tienes que pedir al Señor cómo lo quieres. El cabello, los ojos, que sea muy entregado al Señor, y empezamos a pedir un montón de cosas. Sin embargo, hermanos, no nos detenemos a preguntar: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo mejor? ¿Por qué, hermanos, sentimos esta confianza? Porque hemos aprendido a tal punto en la confianza y relación que tenemos con Él, que ya, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón se ha enraizado la confianza de que Él sabe más que nosotros. Y a veces, hermanos, pretendemos saber más nosotros más que Dios, cuando le empezamos a decir a Dios lo que nosotros necesitamos, como si Él ya no nos conociera. El Señor nos conoce, y Él quiere que también nosotros le expresemos, sí, por aquello que nosotros tal vez tengamos afinidad o gusto, pero que más que una petición, hermanos, pues sea ese deseo que brota de nuestro corazón, al punto en el que el Señor muchas veces termina moldeando el deseo de nuestro corazón. Porque, hermanos, si nosotros pedimos solamente desde el deseo de nuestro corazón, y sabemos, hermanos, según lo que nos enseña Proverbios, que nuestro corazón está corrupto porque ha nacido de una naturaleza pecaminosa, no siempre va a querer cosas buenas. Va a querer cosas malas, cosas que deleiten solamente nuestro ser, que deleiten nuestra carne, que nos conduzcan a vivir más como este mundo, a vivir en una moda y un montón de cosas más. Por eso ese consejo que da mucho el mundo: sigue tu corazón, no es el más correcto. Sigue la voluntad del Señor, sigue lo que el Señor te ha estipulado, y deja que el Señor moldee tu corazón, para que ahora sí lo que brote de tu corazón sean deseos según su voluntad. Y ahí, hermanos, cada vez nos vamos a sentir menos decepcionados, porque ya no se trata de lo que yo quiera, sino lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que yo debo de pedir, que yo debo de querer, que yo debo de sentir. Y ahí es donde nuestro corazón se llena de paz, se llena de gozo. Ya no estamos con altas expectativas, o si tenemos altas expectativas, tenemos la fe de que el Señor nos lo va a conceder. Pero ya no hay duda, ya no hay confusión, ya no hay decepción, porque estamos confiando en aquel que lo sabe todo, que lo puede todo, en aquel que conoce qué es mejor para mi vida, en que conoce qué me va a hacer daño y qué no. Definitivamente, hermanos, a Él es el que tenemos que recurrir, aquel que nos creó, que creó todo el mundo, que conoce el futuro y el pasado. Entonces, hermanos, no le impongamos al Señor solamente nuestros deseos, sino más bien que nuestro corazón se vaya moldeando hacia pedir su voluntad. Señor, ayúdame a buscarte. Ese debe de ser el comienzo. Por eso el apóstol Juan en el versículo 3 está diciendo: estas cosas te estoy enseñando para que primeramente creas en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que de antemano, una vez con Él, tú ya tienes la vida eterna, y esto es lo mejor que tú puedes tener. Pero tristemente, hermanos, en la sociedad que vivimos el día de hoy, el pensar en las cosas espirituales pasan a segundo, tercero, cuarto, hasta quinto número en nuestras vidas, posición en nuestras vidas. Cuando, hermanos, la vida eterna y la salvación es el regalo más precioso que tú y yo podamos recibir en este mundo. Si tenemos, hermanos, lo mejor del mundo, nos podríamos preguntar por qué querríamos más. Pero definitivamente, hermanos, queremos más. Y a veces dejamos de lado la salvación y decimos: Señor, como que esta salvación como que no me es suficiente. Como que este regalo que tú me diste está bonito, pero yo quiero otra cosa. Y empezamos a despreciar la obra del Señor. Y cuando empezamos a vivir de esa manera, hermanos, no estamos realmente creyendo
en las enseñanzas de Jesucristo. Porque Él dice que debemos de amar al Señor sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, hermanos. Y cuando, hermanos, vivimos de esa manera, podemos decir con tanta confianza, como lo decía el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque con el Señor, hermanos, todas sus expectativas eran llenadas. Con el Señor, hermanos, siendo Él su pastor, le suplía todas las necesidades. Por eso explica el Salmo 23 que el Señor les da alimento, le da el agua necesario, les da la protección y les da la guianza. Porque eso es lo que hace el pastor para con sus ovejas. Los lleva a lugares donde van a encontrar el alimento correcto, el lugar donde van a encontrar el agua correcta, el lugar o el río adecuado para que las ovejas pudieran tomar. También los iba a guiar por caminos correctos, no iba a dejar que se perdieran. Sigue este sendero, siga mi voz para que a través de este camino no se pierdan, no sufran el peligro. Y es tan bueno que aún perdiéndose, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y eso, hermanos, este salmo también lo confirma nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le hace la pregunta de cómo se teníamos que orar en el Padre Nuestro y continúa hablando acerca de cuáles deben ser nuestras peticiones y cómo debemos de pedir. Y Él concluye diciendo que debemos buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces el Señor dice: yo ya conozco lo que tú necesitas, pero tú no sabes lo que yo requiero de ti, por eso déjame enseñarte. Y es a través de las Escrituras, hermanos, que lo conocemos mejor a Él y que conocemos mejor su voluntad. Entonces, hermanos, ¿cómo deben de ser nuestras peticiones? Ahí adelántale, mi hermano, por favor. Versículo 15 dice de la siguiente manera: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo debemos de pedir, mis estimados hermanos? Ahí está. ¿Cómo debemos de pedir? Según su voluntad. Yo te hago esta pregunta nuevamente: ¿cómo son tus peticiones? ¿Serán según la voluntad del Señor o según la petición de Fernando o de Pati o de Noemí? ¿Según la petición de quién? O tal vez la petición de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi amigo, de mi esposo. Nuestras peticiones, hermanos, deben de ser según la voluntad del Señor. El énfasis aquí, hermanos, está en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Cuando nos comunicamos con Dios, hermanos, no pedimos necesariamente lo que queremos, sino que dialogamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. Nuestras oraciones, hermanos, deben estar de acuerdo con los motivos correctos, porque los motivos egoístas, hermanos, no serán bendecidos por el Señor. De hecho, hermanos, ¿qué es lo que dice Santiago 4:3? Si lo leamos todos juntos. Y cuando piden, ¿qué dice todos juntos, hermanos? Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Muchas veces así pedimos, hermanos, hay que ser honestos. Pero hasta eso es bueno que nosotros le digamos al Señor: Señor, hay algo que yo quiero mucho, pero a través de escudriñar las Escrituras, a través de que te voy conociendo a ti, me doy cuenta de que tal vez no es lo mejor. Y hay veces que la petición correcta no es en aquello que deseamos, sino más bien decirle: Señor, más bien quítame el deseo por aquello que sé que no está bien para mi vida. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas pasamos por situaciones difíciles que no sabemos, hermanos, por qué nos está pasando esto. Cuando estamos alejados del Señor, hermanos, trae mucha confusión, trae mucho malestar, trae mucho problema a nuestras vidas. Pero cuando estamos cerca del Señor, podemos decir: Señor, pues que se haga tu voluntad. Tal vez no sé cuál sea el propósito, pero tú sabes que es algo que me va a beneficiar o que va a beneficiar a alguien más. Y eso nos da paz, hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz incomprensible, porque no se trata de la lógica. Nuestra lógica, hermanos, nos va a llevar solamente a buscar las cosas que creemos que necesitamos según lo que el mundo nos dice que necesitamos. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, va más allá de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias pasiones, de nuestra propia lógica. El Señor inclusive nos llega a comprender y a tener paz en aquello que no entendemos. Nuestras oraciones, hermanos, entonces deben de estar de acuerdo con los motivos correctos. Muchas veces, hermanos,
no recibimos respuesta del Señor porque eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Y gloria al Señor que así sea, porque en muchas ocasiones, hermanos, el Señor sí respondió, inclusive cuando no era su voluntad. Lo vemos en el caso del pueblo de Israel cuando solicita un rey conforme a las naciones de los otros pueblos, allá en Primera de Samuel. Ellos piden un rey como las otras naciones, no según la voluntad del Señor. Y buscan a un rey conforme a sus propios deseos, según las estipulaciones del mundo. Y de hecho Saúl era un hombre bien parecido, era guapo, era alto, fornido. Y pues para ellos eso era lo ideal para que fuera rey sobre Israel. Pero la voluntad del Señor estaba puesta sobre otra cosa. Realmente quería que el que fuera el rey de Israel fuera conforme a su propio corazón del Señor. Y es por eso que llama a David. Y de hecho cuando el mismo Samuel va para con David, se va con la finta y también se va con el primogénito y se va yendo con sus otros hermanos, porque según todavía su perspectiva humana le dictaba que el rey tenía que ser de tal forma, tenía que tener tal físico, debería tener tal apariencia. Pero cuando ven a David, un jovencito, delgadito probablemente, pues no era lo que ellos hubieran querido, pero realmente era lo que Dios sí quería. El Señor les permitió que fuera Saúl su rey y les fue mal. Y durante mucho tiempo el Señor les iba permitiendo cosas que los llevaron a finales terribles. Y tanto fue el corazón necio de Israel, hermanos, que el Señor los terminó dejando. No me quieren hacer caso, no quieren seguir mi voluntad, pues ahí se ven casi, ¿no? Y es por eso que el reino sufrió tanto. Vinieron los babilonios y los destruyeron hasta el suelo, destruyeron completamente, los llevaron esclavos. ¿Por qué fue? Porque se estaban alejando del Señor, de la voluntad del Señor. Y hermanos, el camino que Dios les había indicado por el cual tenían que caminar los iba a llevar a un camino de prosperidad, de bendición, de fortaleza. Pero su camino de necedad los estaba llevando a pelearse entre ellos mismos, a ser necios, a hacer alianzas que no tenían que hacer, a buscar confianza en carros de guerra, en la fuerza humana. Y todo eso se dieron cuenta ellos que no era lo que necesitaban. Y es por eso que una nación superior los pudo vencer con tal facilidad. Porque un pueblo dividido, hermanos, pues iba a caer fácilmente. Y así es como ellos estaban viviendo en ese momento. Para ir terminando, hermanos, otra ocasión donde el Señor no responde y claramente dice, esa no es mi voluntad, nosotros la encontramos en Jeremías 7:16, que lo voy a leer yo, hermanos. Jeremías 7:16. En este pasaje, hermanos, Dios le prohíbe a Jeremías que ore por la salvación de Judá. Esto fue precisamente después de que el pueblo ya se había peleado, que se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur, entre Samaria y Judá, entre Israel y Judá. Jeremías estaba enviado para exhortar al pueblo, para predicar la salvación verdadera. Y Dios le prohíbe a Jeremías que ore por la salvación de Judá, diciéndole específicamente, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ese, hermanos, es un rey soberano, es un Dios soberano, que sabe por qué hace las cosas. Y tal vez Jeremías, bien intencionado, Señor, ten misericordia, le dijo, ya, no ores por este pueblo. Yo voy a hacer mi voluntad. No te voy a escuchar, porque te estás yendo en contra de mi voluntad. Ya mucho les he hecho caso y les he dado lo que han querido. Pues ahora que sufran las consecuencias de sus propios pecados. ¿Qué provocó, hermanos, que Dios diera esta prohibición? Precisamente la incredulidad insistente, la rebeldía reiterada de Judá. Jeremías 7:13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis. Los judíos, hermanos, el pueblo hebreo, Israel, teniendo la oportunidad de tener una relación con el Señor,
teniendo la oportunidad de deleitarse en su presencia y de tener tantas bendiciones, y viendo su mano poderosa en ellos, decidieron ser rebeldes, no creer verdaderamente en el Señor y no hacer su voluntad. Y el Señor, hermanos, los dejó, sigan en sus caminos, que los caminos que no son los míos traen consecuencias, van a traer problemas. Yo sé que era mejor para ustedes, pero no me quisieron hacer caso, entonces ahora enfrenten estas adversidades. El deseo del Señor, hermanos, no es que nosotros enfrentemos todas estas adversidades. Habrá momentos de prueba, sí, que inclusive estén dentro de la voluntad del Señor, pero cuando nosotros hemos comprendido su voluntad, hermanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos para que podamos deleitarnos en Él, esperar en Él, buscarlo a Él. Y aunque estemos pasando por situaciones difíciles, el Señor obrará según su voluntad. Imagínense ustedes, hermanos, aquellos que en este momento están sufriendo solamente por predicar el Evangelio de Jesucristo, que están pasando en estos momentos, muchos de ellos, hermanos, porque he tenido oportunidad de estar en foros donde se habla acerca de la iglesia perseguida, gente que ha estado en esa situación inclusive. Muchas veces ellos ni siquiera pedían que fueran librados de la persecución, solo le pedían al Señor: fortalécenos en medio de esta adversidad y ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Cuando muchas veces nosotros en su situación, lo primero que diríamos: Señor, ayúdame, no quiero pasar esto. Nuestro mismo Señor Jesucristo, antes de ser llevado a la cruz, Él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Él expresó lo que sentía, pero también estaba seguro cuál era la voluntad del Señor. Y dijo: que se haga tu voluntad, porque yo sé que dando mi vida, dará vida a muchos. Y esa fue la petición de nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz por ti y por mí. Que entregando, hermanos, su vida en la cruz, nos daría vida a nosotros y vida eterna. Si Él, hermanos, nuestro mismo Señor no hubiera querido hacer la voluntad del Padre, no tuviéramos esta esperanza, no tuviéramos, hermanos, la seguridad de la salvación. Y de hecho, hermanos, el mundo estaría muchísimo peor que lo que está el día de hoy. Si lo ven mal, hermanos, sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el mundo estaría peor. Pero realmente, porque el Señor ha venido y su reino se ha acercado, vemos, hermanos, cómo Él, a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de su Espíritu Santo, obra. Y un día, hermanos, todo se acabará. Ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá tristezas, ya no habrá necesidad por nada, porque en Él, hermanos, todo será llenado. Pero, hermanos, empecemos a vivirlo desde el día de hoy. Busquemos a nuestro Dios y busquemos primeramente una relación personal con Él, una conversación con Él, donde Él nos hable a través de su palabra, nosotros conversemos ante Él, más allá que solamente decirle lo que necesitamos, expresarle todo lo que nosotros vivimos día a día. Platiquemos con Él, platiquemos con el Señor. Realmente, hermanos, cultivemos una relación con nuestro Señor. Yo les invito a que se...